Hoy en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer el anillo de poder de linterna verde. Este anillo tiene una luz que se enciende con la presión. Puedes hacer que esté siempre encendido y apagarlo cuando quieras. O configurarlo para que se encienda cuando estires la mano y cierres el puño. Fabrica tu propio anillo de poder de linterna verde hoy en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para que os sea mucho más fácil hacerlo, os hemos dejado unas plantillas en la descripción del vídeo con 2 tamaños. Y también en nuestra página web tedigocomosehace.com. De todas las piezas de la plantilla, tenéis que recortar en cartulina verde 2 de las tiras y 16 de las que tienen forma de arco. Usando un papel que se pueda manchar, ponéis uno de los arcos encima sin pegarlo y lo cubrís de pegamento de barra. Luego otro arco bien alineado con el primero, otra vez pegamento y otro arco. Así hasta conseguir un sándwich de 8 pisos. Lo retiramos del papel y limpiamos el pegamento que quede en los bordes. Nos quedará una pieza como esta. Para el siguiente paso os aconsejamos que clavéis un alfiler en la parte curva de la pieza, para no mancharos, porque tenemos que pintarla por completo con adhesivo instantáneo. Por todos lados, excepto por donde está el alfiler. Para que seque bien, lo podemos clavar en un corcho. Con los otros 8 arcos haremos otra de estas piezas. Para encender el anillo vamos a usar una pila de botón de 3 voltios. Estas pilas tienen una referencia por tamaño y potencia. La mejor es la CR1025. Podéis pedirla en una tienda de relojes o electrónica. También necesitamos un bolígrafo o marcador del mismo grosor que la pila. Alrededor de este enrollaremos una de las tiras de cartulina, pegándola a sí misma con pegamento de barra para hacer un tubo. Pero teniendo cuidado de no pegarla al marcador. Este tubo también lo pintaremos con adhesivo, primero por fuera, luego lo pincharemos con otro alfiler y pintaremos también los bordes. Dejaremos secar todas las piezas, para después pintar las partes por donde estaban los alfileres. Mientras terminan de secar, tomaremos un trozo de periódico de 25 centímetros de alto y el mismo ancho que el largo de esta plantilla. Desde abajo doblamos y pegamos un trozo de unos 3 centímetros hacia arriba. Volvemos a pegar y lo doblamos por la mitad. Y otra vez por la mitad. Y otra vez más, para conseguir un palito aplastado. Luego enrollamos el resto del periódico alrededor, apretando bien para que quede ajustado. Al final lo cerramos con pegamento. Nos quedará un canutillo aplastado como este. Para terminarlo, le pegaremos la plantilla alrededor. Este también lo dejamos secar muy bien. Cuando las piezas de cartulina estén listas, quedarán muy duras, casi como una madera.
tanto que podréis lijarlas para quitar las imperfecciones y dejarlas bien lisas. A los arcos además les redondearemos 2 de los laterales, para dejarlos así. Al tubo de cartón le tenemos que cortar 2 lados, dejando solamente 1 milímetro de cartulina. Cortamos uno y el otro justo enfrente. Nos tiene que quedar así. En estos lados lisos pegaremos los 2 arcos, con la parte redondeada hacia afuera y alineándolos de esta manera. Muy bien centrados. Esta será la cabeza del anillo. Y la lijamos para igualar el tubo y los arcos. Para iluminar el anillo usaremos un LED. El nuestro tiene una resistencia, pero no nos hace falta. El LED es mucho más estrecho que el hueco del anillo. Para engordarlo, cortaremos unas tiras de plástico transparente de medio centímetro de ancho. Enrollaremos tiras de plástico alrededor de la bombilla hasta que tenga el grosor adecuado. Al ser transparente, el plástico también se iluminará. El LED tiene que ser suficientemente ancho para entrar muy ajustado en el hueco del anillo, porque no vamos a pegarlo, solo a introducirlo. Cortaremos uno de los terminales dejando solo 2 o 3 milímetros. Luego doblaremos el otro hacia un lado desde la base. Así. Encima de este pegamos un trocito de cinta adhesiva que lo tape. Y doblamos el terminal corto encima de esta para que quede por encima del otro. Cuando pongamos la pila en su lugar, apoyará encima del terminal corto. Y al tocar con el largo en el otro polo, el LED se encenderá. El interruptor lo haremos con un trozo de cinta pegado a la pila, que no dejará que haga contacto con el terminal largo a no ser que lo presionemos. Es el interruptor más sencillo de la historia. Con la otra tira de cartulina haremos 4 o 5 capas del mismo ancho que el anillo. Esta pieza la pegaremos así. Cuando la presionemos, la pila entrará en contacto con el terminal y la luz se encenderá. Pegaremos la pieza únicamente en los bordes. Podemos accionar el interruptor presionando con la yema del dedo o presionando el anillo contra el dedo cuando lo tengamos puesto. El aro lo haremos con la pieza que hicimos antes. Clavando la uña cada poco por uno de los lados, le damos forma redondeada. Pegamos uno de los extremos en esta parte del anillo. En esta posición. Luego presionamos los picos del anillo para que se unan al aro. Y los pegamos también. Introducimos el dedo y ajustamos el aro hasta que el LED empiece a encenderse. Esa es la medida perfecta para cortar el anillo. Es mejor cortar un poco más y luego ir ajustando.
Pegaremos el otro extremo del aro igual que el primero. Pintamos con permanente verde todo el anillo excepto el aro, sobre todo la bombilla y el plástico para que queden totalmente verdes. Para terminar, lo cubriremos con laca de uñas transparente. Si no queréis cubrirlo entero, por lo menos tendréis que pintar el LED y el plástico que lo rodea. Aunque nosotros preferimos darle una capa a todo, queda mucho mejor. Como el LED y el plástico no están pegados al anillo, si lo presionamos el interruptor se accionará y la luz quedará encendida. Para apagarla solo tenéis que presionar el interruptor y soltarlo. Para conseguir que se encienda al cerrar el puño, tenéis que poneros el anillo, cerrar el puño y presionar un poco el LED hasta que se encienda. Al abrir la mano ya no presionará el interruptor y se apagará. Esto también funciona si extendéis completamente la mano. Si presionáis más la bombilla, quedará encendida. Este anillo de linterna verde es otra de las ideas que nos habéis dejado en los comentarios. Deja tu like, comparte el vídeo en tus redes sociales y echa un vistazo al resto de vídeos de nuestro canal. Seguro que te gustan. I can do it all day, so midway I'll get